Un cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Recuerden que esta es una alianza entre el tiempo de la Universidad Libre para brindar asesoría legal a ustedes, nuestros usuarios. Hoy en este capítulo estaremos hablando sobre el contrato por prestación de servicios, sus términos y condiciones, y para esto contamos con la asesoría del doctor Julio César Ferreira. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y miembro del Observatorio en Derecho y Seguridad Social de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Gracias, Diana, muy buenas tardes. Bueno, doctor, entremos en materia de una vez. ¿Qué debería saber la gente sobre el contrato por prestación de servicios? ¿A qué está obligado y a qué no si tiene este tipo de vinculación laboral? Bueno, Diana, lo primero que debemos señalar es que el contrato de prestación de servicios, pues no es una modalidad o no podemos clasificarlo dentro de las modalidades de los contratos de trabajo. Entonces, el contrato de prestación de servicios se rige por unas normas diferentes a las de los contratos de trabajo, o sea, al Código Sustantivo del Trabajo o a un contrato de trabajo, una relación legal y reglamentaria con el Estado empleador. Entonces, el contrato de prestación de servicios se utiliza para actividades excepcionales, para actividades muy calificadas, muy técnicas o ajenas al objeto social o misional del curso propio ordinario de un empleador. Ese es el punto de partida para diferenciar un contrato de prestación de servicios con un contrato de trabajo. Ahora bien, un contrato de prestación de servicios se diferencia esencialmente de un contrato de trabajo por un elemento de los tres elementos principales de un contrato de trabajo, que es la subordinación. O sea, en un contrato de prestación de servicios no puede estar presente el elemento subordinación, que consiste en qué? En esa facultad legal que tiene el empleador de dar órdenes, de instruir a quién, al trabajador, sobre el cómo, el cuándo, el cuánto, el en dónde, el de qué calidad y de qué cantidad ese trabajador le va a prestar el servicio. Nótese que en un contrato de trabajo hablamos de las partes del contrato de trabajo, entendidas como quién, como el empleador y el trabajador. En un contrato de prestación de servicios hablamos como las partes del contrato, como el contratante y el contratista. Y por supuesto, insisto, en el contrato de prestación de servicios se regula esa relación por las normas del derecho civil, del derecho comercial o del derecho administrativo, si el contratante es un ente público. Mientras que tratándose de un contrato de trabajo, se regula por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y especialmente cuando el empleador es el Estado, entonces hablamos de unas normas legales y o reglamentarias. ¿Qué le pueden exigir y qué no a una persona que está contratada bajo esta modalidad? Bueno, Diana, como el contrato de prestación de servicios se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades, como en el de trabajo, pero el de trabajo tiene unas normas especiales que limitan la voluntad de los particulares. Por eso, en el contrato de trabajo hablamos de que está regulado por unas normas de orden público que le impide a las partes ponerse de acuerdo en unos mínimos que el legislador establece, que es lo que conocemos como los derechos ciertos e indiscutibles. En el contrato de prestación de servicios no aplica esta normatividad. Entonces, se regula ¿por qué? Por la voluntad de las partes, por el acuerdo al que han llegado las partes, por los términos acordados por las partes, ¿sobre qué? Sobre el objeto, sobre las obligaciones, sobre el término de duración, sobre la retribución, o sea, sobre los honorarios que va a devengar ese contratista que va a prestar ese servicio. Entonces, en un contrato de prestación de servicios personales no hay derechos
ciertos e indiscutibles. No hay derechos, simple y llanamente lo que se acuerda. Entonces, la gran diferencia con un contrato de trabajo es que en el contrato de trabajo existen derechos que la ley, que el legislador le reconoce a quien presta el servicio, que se denomina trabajador. En el contrato de prestación de servicios, al contratista no le asisten esos derechos. Usted hablaba hace un momento acerca de la subordinación. Por ejemplo, si una persona está contratada bajo, digamos que esta modalidad de contrato y le exigen cumplir un horario, le exigen subordinación, ¿qué pasa ahí? ¿Qué debería hacer esta persona? Bueno, Diana, en esa situación, ¿qué es lo que puede hacer esta persona? Entonces resulta que la jurisprudencia, y partiendo desde la mismísima Constitución política nuestra, en el artículo 53 de la Constitución, el constituyente estableció una figura muy importante que se denomina la primacía de la realidad sobre las formas. Eso es un principio constitucional y legal del derecho laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que donde haya una prestación personal de un servicio y se pueda demostrar que hay el elemento subordinación, ese prestador del servicio puede alegar ante un juez el reconocimiento de esta situación. O sea, yo puedo contratar a alguien bajo la modalidad o la denominación de un contrato de prestación de servicios o una OPS, como lo llaman comúnmente. Pero si en la realidad, o sea, en la ejecución de ese objeto contractual y de esas obligaciones que se contraen, se puede o se colige o se puede demostrar que hay el elemento subordinación, o sea, que el contratista no es autónomo, no es independiente del contratante para desarrollar el objeto del contrato o para desarrollar las obligaciones en él pactadas, podemos estar ante la presencia de un contrato realidad, o sea, de un contrato laboral que está enmascarado, disfrazado en un contrato de prestación de servicios personales. Doctor, ¿cómo se debe realizar el aporte a seguridad social del trabajador si tiene contrato por prestación de servicios? Perfecto. Entonces, Diana, el punto fundamental es partir de diferenciar lo que es un contrato de prestación de servicios con un contrato de trabajo. En un contrato de prestación de servicios no hay subordinación, no hay relación laboral. En un contrato de trabajo se caracteriza por la subordinación y, consecuencia de esto, por el reconocimiento de unos derechos laborales, que es salario, prestaciones, indemnizaciones, en fin. Y dentro de eso está lo que me preguntas, el pago y los aportes de la seguridad social. En un contrato de prestación de servicios, el 100% de los aportes a la seguridad social los asume el contratista, mientras que en un contrato de trabajo es compartido el aporte a pensiones, a salud, porque a riesgos laborales lo asume el 100% el empleador. En materia de salud y de pensiones, es el 75% a cargo del empleador y el 25% a cargo del trabajador. Ahora, si vamos al contratista independiente, él asume el 100% del aporte a pensiones, del aporte a salud y del aporte a riesgos, que corresponde a ¿qué? A pensiones, el 16% del ingreso base de cotización, o sea, de lo que percibe. A salud, el 12.5%. Y a riesgos laborales, eso depende de la clasificación del nivel de riesgo y oscila entre el 0.348 y máximo el 8.7%. Pero el contratista independiente aporta sobre el 40% del valor mensualizado o de lo que percibe como honorarios mensualmente. Me explico.
Si yo suscribo un contrato de prestación de servicios por 2 millones de pesos, yo cotizaré a Seguridad Social sobre el 40% de esos 2 millones de pesos que percibo de honorarios mensuales. Entonces, ¿cuánto es el 40% de 2 millones? 4 por 2, 8, 800,000 pesos. Pero no puedo cotizar por menos de un salario mínimo. Y el salario mínimo está por encima de los 800,000, son los 877,000. Entonces, ¿qué pasa? Mínimo cotiza sobre un salario mínimo y máximo sobre 25 salarios mínimos. Bien, a ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a participar. Nos pueden dejar su pregunta, su consulta en los comentarios en Facebook, en YouTube, en las redes sociales del tiempo y estaremos resolviendo algunas de ellas. Al respecto, por ejemplo, Luz Dari Quevedo nos dice, los que ya trabajamos bajo la modalidad de contrato por prestación de servicio hace años, digamos que tuvieron algún tipo de inconformidad o de injusticia, ¿todavía pueden reclamar? Muy interesante esa pregunta de Luz Dari. A ver, Diana, el tema es el siguiente. En materia laboral, uno puede reclamar, y de acuerdo con lo que les he venido señalando de la primacía de la realidad sobre las formas, podemos buscar la declaratoria de un contrato realidad. Pero existe una figura en el derecho procesal y habla o se refiere al término que tiene una persona para ser exigible o reclamar esos derechos. Eso es lo que técnicamente conocemos como la prescripción. Y esa prescripción establece el legislador que es de 3 años. O sea, desde el momento en que terminó ese vínculo laboral, tiene ese contratista 3 años para presentar una demanda y pretender reclamar el reconocimiento de los derechos que se puedan derivar de ese contrato o de ese presunto contrato realidad que se alega estaba enmascarado en un contrato de prestación de servicios. Entonces, sí se puede reclamar, pero el término de prescripción es de 3 años. Bien, doctor, ¿cómo funciona el tema de la regulación, de la legislación frente a la jornada laboral en un contrato por prestación de servicios? Bien, Diana, perfecto. Entonces, como les decía, toda vez que en un contrato de prestación de servicios no puede estar presente el elemento subordinación de donde se desprende el horario y el requerimiento sobre el cómo, el cuándo, el cuánto, el de qué calidad y de qué cantidad ese prestador del servicio me va a prestar los servicios. ¿Por qué? Porque en el contrato de prestación de servicios debe brillar la autonomía y la independencia. Entonces, ¿qué pasa? En un contrato de prestación de servicios, en principio, no puede hablarse de subordinación a la luz de un horario o una jornada laboral. Es decir, no le pueden exigir 8 horas de trabajo como en los contratos de trabajo. No le pueden exigir una jornada laboral, pero puede haber un horario, y me explico. Si a Diana la contratan como contadora, por decir algo, de una empresa, y resulta que para que usted preste sus servicios debe acceder a la información contable que reposa en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Para que usted pueda desarrollar el objeto y prestar el servicio, se puede acordar un horario que está regido o ligado al horario en que funciona la empresa. ¿Ven? Entonces, el hecho de que en un contrato de prestación de servicios se estipule un horario no quiere decir que automáticamente estemos ante la subordinación, porque una cosa es el horario y otra cosa es la jornada. Entonces, otro ejemplo, dese cuenta usted que, por ejemplo, a los médicos los contratan en algunas IPS para que presten sus servicios. Entonces, el médico es autónomo en la atención y la prestación del servicio al paciente o al usuario. Pero le dicen, médico, necesitamos que preste el servicio desde las 7 de la mañana a las 12 del día, porque es el mayor volumen de usuarios que se tiene. O una bacterióloga, por ejemplo.
Entonces necesita que tome las muestras y analice las muestras desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, el hecho del horario no quiere decir que automáticamente se configure la subordinación. Cosa diferente es la jornada laboral, que ya determina unas horas, que ya hay una continuidad, que si hay órdenes que hay que cumplir de quien lo contrata, entonces empiezan a converger unos factores que pueden dar luces para alegar la pretendida subordinación, que es el elemento configurativo del contrato de trabajo y diferenciador frente a un contrato de prestación de servicios. Porque, insisto, en la prestación de servicios no hay subordinación, brilla la autonomía y la independencia del contratista para ejecutar o desarrollar el objeto contractual y las obligaciones contenidas o contraídas en ese contrato de prestación de servicios. Paula Lara nos pregunta a través de Facebook, ¿un contrato por prestación de servicios se puede prorrogar? Sí, Diana, se puede prorrogar. ¿Y eso depende de qué? De los términos precisamente en que se haya pactado el contrato de prestación de servicios. Entonces, no solo se puede prorrogar, o sí se puede prorrogar de acuerdo con lo que convengan las partes. Entonces, habrá que revisar los términos iniciales del contrato, a ver qué dicen sobre temas de prórrogas. Por ejemplo, que el contratante deberá avisar al contratista que se prorrogará con 15 días de anticipación o con un mes, o no avisará, o que si no se dice nada, el contrato se prorrogará automáticamente. Todas esas situaciones se pueden dar y son susceptibles de que se pacten y queden consignadas en el texto del clausulado del contrato. William Alvarado, gracias por participar de este consultorio jurídico, nos dice, si en el contrato de prestación de servicios el contratista tiene alguna indemnización por despido injustificado. Y doctor, continuando también con la pregunta de William, le pregunto, ¿cómo funciona el tema de la liquidación? ¿Hay o no hay en este tipo de contrato? Perfecto. Bien, ese es otro punto muy importante. A ver, resulta que en el contrato de prestación de servicios, como todo contrato, es susceptible de que lo liquidemos, de que lo terminemos. Y la terminación puede ser normal o anormal, me explico. Normal porque se cumple el plazo pactado. Normal porque se cumple el objeto contractual pactado. Y anormal, entonces, por situaciones extrañas. ¿Por qué? Por voluntad de una de las partes, por incumplimientos, en fin. El contrato de prestación de servicios también es susceptible de liquidarlo, pero liquidarlo no en el entendido como interpretamos o conocemos la liquidación de un contrato de trabajo. Me explico. ¿El contrato de prestación de servicios que se termina es susceptible de liquidación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la liquidación nos permite determinar los haberes a favor de una u otra de las partes contratantes, de los extremos, ¿cierto? Entonces, que si el contrato, dependiendo del objeto, se terminó antes y el objeto como tal no se cumplió a cabalidad o no se culminó, pues entonces pueden existir haberes a favor de las partes, tanto de quien contrató la prestación del servicio como de aquel que prestó el servicio. Pero esa liquidación es muy diferente a la liquidación que se hace cuando se termina un contrato laboral. Porque lo que vamos a liquidar en un contrato de prestación de servicios es que unos honorarios y unas eventuales, de pronto, indemnizaciones que se hayan pactado dentro del texto del contrato. En cambio, cuando terminamos un contrato de trabajo, vamos a liquidar unos derechos laborales que la ley laboral señala taxativamente. Me explico. Pago de salarios adeudados, pago de primas y prestaciones sociales adeudadas, pago de indemnizaciones a que haya lugar dependiendo de el tipo de contrato y dependiendo de la causal determinación del contrato. Entonces, ¿hay lugar a indemnización en caso de que el contrato se termine antes o después de lo pactado? Sí puede haber derecho a indemnización, Diana.
si se pactó en el contrato de prestación de servicios. Y si no, pues entonces se puede eventualmente, judicialmente, buscar la indemnización de daños y perjuicios si se logra demostrar que el contrato se terminó y se le causó un daño a alguna de las partes, ¿cierto? En el contrato de trabajo, cuando se termina el contrato sin justa causa, en la ley laboral hay una indemnización que el legislador previó. Entonces, es posible en el contrato de prestación de servicios. Adriano Martínez toca un tema muy importante y es el tema del acoso laboral. Doctor, nos pregunta, ¿qué pasa cuando hay una situación de acoso laboral? ¿Hay términos de vencimiento una vez se termina el contrato? Bueno, aquí el tema del acoso laboral es que desafortunadamente las normas que regulan el acoso laboral, que es la ley 1010 del año 2006 y unos desarrollos jurisprudenciales que ha tenido por parte de la Corte Constitucional especialmente y unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y algo del Consejo de Estado, esa normatividad se aplica exclusivamente a las relaciones laborales. A los contratistas no se les aplica. Bien, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando al tiempo.com en la sección Justicia Servicios y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche.